luchen sin cesar, con arrojo y con valor, que al final de la jornada la victoria os habrá de sonreír. Adelante selección, pongan garra y corazón, entusiasmo y decisión. Luchen sin cesar, con arrojo y con valor, que al final de la jornada la victoria os habrá de sonreír. Competir con esa hidalguía, con nobleza, tesón y bravura, no des tregua al rival ni un instante, la victoria al final es segura. Que a la patria enaltezca tus triunfos y que Honduras se llene de orgullo. Nuestra enseña, glorioso clamé, nuestro himno se entone con garbo. Hoy Honduras, siempre Honduras, por Honduras a luchar. Adelante pues muchachos, con coraje de catrachos, por Honduras a triunfar. Honduras, Honduras, Honduras. Adelante selección, pongan garra y corazón, entusiasmo y decisión. En esta fecha queremos nosotros contarle una historia, podríamos decir una historia magnífica. Y este día vamos a hablar de la biografía de un técnico que todos los conocemos, que tenemos gratos recuerdos de España 82. Y para ser más claro, de José de la Paz Herrera, Chelato Uclés. Primeramente me gustaría que habláramos cómo se conoce con José de la Paz Herrera. No se me olvida, nosotros vivíamos en lo que es la colonia Esnacifor, y en el año de 1984 y 85 mi papá asume el reto de que la pretemporada de la selección, que en ese entonces venía a ser mundialista, haga su pretemporada en la Esnacifor, porque tiene todas las condiciones. Es así como se ve el acontecimiento que la selección nacional de Honduras llega a Ciguatepeque. No se me olvida, y llega, vamos a darle la publicidad a la empresa, en la empresa Hetman Alas, llegan y se bajan, y era enorme la cantidad de ciudadanos que estábamos ahí, y en ese entonces, 14, 15 años, y ingresan, y todos estaban esperando a que se bajara Gilberto Yergus y el Macho Figueroa, que no estaban. Se bajó toda la selección completa. En ese entonces, me pone la piel de gallina, el alcalde era mi abuelo, Noé Cruz Vieda, y le entregó la llave al profesor José de la Paz Herrera, junto con Clovis y toda esa gente, y era un niño, obviamente pasó desapercibido. Sin embargo, se daban escenarios en los cuales coincidía mi papá con el profe, porque vivíamos, el profe estaba en la casa de huéspedes, que era el par de la casa donde nosotros vivíamos, y el profe ahí pasaba, y ahí hacían las reuniones las reuniones de video con los jugadores, y pasaban todos los famosos ahí pasaban. Dentro de ellos algunas anécdotas bonitas, ¿va? Como que se metía, si no me equivoco, era Celso Freddy Huití con Paito Gutiérrez a cortar toronjas del vecino. Entonces eran escenarios que se iban dando, y ya en ese entonces era, su hijo profe el flaco. Entonces ahí empezamos a conocernos. Sin embargo, mundo, donde las pláticas empiezan a ir subiendo es conforme se va desarrollando. Después de que el profe termina el proceso, él pasa a Inmude, en San Pedro Sula. Estando en Inmude, decide volver a venir a Ciguatepeque, y vino con unos niños, obviamente la misma conexión, solamente que ya el tiempo va pasando, ¿verdad? Y posterior a eso empieza a dirigir equipos de Liga Nacional. Llegando, no hubo equipo en Liga Nacional que llegara que no estuviera en Ciguatepeque el profe. Él lo quedó grabado, y tengo presente porque me gusta cocinar, que en una de esas llegó un personaje que todavía está vigente, se llama Marcelo Emanuel.
Marcelo Emanuel era el preparador físico del Saprissa. Y resulta que, como siempre en la misma casa, ahí en la colonia, empezamos a compartir en algunos asados, como dicen los argentinos, y decían, bueno, este muchacho como que, hey flaco, tenés tu toque, te gusta cocinar. Y empezamos a platicar. Le cuento que tengo tan grabado cuando yo le dije, ¿por qué Juan Simón no es titular en la selección de Argentina? Le dije yo a Marcelo, Bilardo es especial, pero va a ser titular. Entonces hicimos, a él le gustaba y al profe de que habláramos de todo lo que era la historia. En ese entonces andaba muy bien en algunos nombres de todo lo que pasaba en el mundo y eran pláticas amenas. Bueno, ahí llegaba Maní, estaba Maní Suazo, llegaba el profe junto con Marcelo Emanuel y estaba ese Maratón que llegó a ser subcampeón, ¿se acuerda? Perdió la final con Olimpia y siguió la comunicación, siempre el profe paraba, se detenía 3-5 minutos, llegaba, saludaba a la casa y luego o para San Pedro Sula o para Tegucigalpa. Así fue creciendo. En ese entonces Francisco Herrera era casi contemporáneo mío, lo conocí cuando vino con Inmude, era un niño igual que su servidor, y empezamos por ahí. No habían celulares, ¿verdad? Obviamente, y más que todo era el reconocimiento de cara, pues que llegaban y saludaban a lo que era una visita familiar. Siempre se mantenía la comunicación constante con José de la Paz Herrera. Con Ciguatepeque, el profe ama Ciguatepeque. El profe siempre amó Ciguatepeque, hasta el extremo que tuvo nexo con Independiente, pues. Acuérdense que en una temporada que no había técnico y el profe era, como dicen, el poder atrás del trono, ¿eh? Estuvo dirigiendo. Ya ahí yo estoy un poco separadito porque estoy como estudiante en Tegucigalpa. Entonces ahí la comunicación era muy poca, pero cuando paraba en las pretemporadas acá en Ciguatepeque, ahí estábamos y pláticas de muy buen nivel, tanto de cultura general como de fútbol. Y pláticas no de 5 minutos, 1, 2, 3, 4 horas ahí, ¿verdad? Platicando, y las dudas. Por ejemplo, yo tenía mis jugadores a los que siempre admiré y le decía, ¿y por qué el Perro González nunca fue titular? Ya me daba la respuesta, ¿verdad? Entonces, ¿por qué este otro muchacho, el Huicho Funes, no? Entonces él me contaba sobre lo que era el atleta de alta competencia que se dice ahora, y por qué unos sí, otros no, porque unos eran extremadamente disciplinados y otros no. Y aquí es donde aplica, hoy sí le entiendo a lo que él trataba de decirme, en el cual la frase es válida. Tarde o temprano la disciplina va a vencer a la inteligencia. Por eso es que los grandes equipos, como la selección de Italia, es disciplinada y le va a dar buenos resultados. Entonces le logré entender que él trabajaba de tal forma a su equipo que tenía que adaptarse al régimen, adaptarse a la alimentación y obviamente al trabajo que él proponía, desde, no se me olvida, del Cuscatlán, del 2-1, la historia contada por él, pues aquí con el profe, la historia de la del Mateo Flores. Son escenarios que cuando usted lo escucha del verdadero actor, la verdad que lo pone a pensar a uno. Bueno, ahora hablemos cómo cambia la historia. ¿Cómo comienza la historia de médico-paciente con José de la Paz Herrera? Déjeme decirle que yo no sabía que él padecía de diabetes. Yo no sabía. Y resulta, antes de llegar a esa parte, que en un evento en Tegucigalpa hay un lanzamiento de un producto e investigan uno de los médicos más, uno de los, ¿cómo podemos decir?, de los mejores capacitados para el manejo de este tema de cirugía endovascular. Es el doctor Luis Morelli. Coincido en esa invitación con 2-3 amigos más, intercambiamos tarjetas, ¿verdad? Nos conocimos, hasta el día de hoy sigue vigente la amistad. Ya previo conocía a otro
colega que era superior que Luis en años de egresado, que es el doctor Toño Munúa, de Chiapas. Entonces les digo yo, ya tengo 2 lugares donde poder conectar pacientes. Uno, o bien a Chiapas, con el doctor Toño Munúa, o bien con Luis Morelli. Quedó la relación, paremos de contar. Ahí termina, seguimos siendo amigos con Luis Morelli, y viene, y no se me olvida a mí, que está el primer Congreso Centroamericano de Pie Diabético, que fue en Ciudad Guatemala. Estoy en Ciudad Guatemala, si no me equivoco, fue en el 2015, fue a mediados de año, y me cae una foto en el Congreso, no se me olvida a mí una foto en ese Congreso, sale una imagen de un pie con un dedo violáceo, y me escribe Francisco me escribió, ¿dónde está, doctor? Me pone, ¿verdad? En Guatemala. La respuesta que me dio, no se va a reír, empieza con C y termina con A. Eso nada más me dice. ¿Y qué pasó? Tengo problemas, doctor. Yo llego el domingo, le dije yo. Yo llego el domingo, le digo. Entonces me dice, en la noche, ¿y qué pasó? Muy tarde me puso. Nada más. Pasó, y yo le pregunté, al caer el domingo, ¿cómo estamos, Francisco? ¿Cómo sigue el profe? No, todo está bien, todo está bien, todo está bien. Resulta que estábamos con mis hijos en X lugar aquí en la ciudad, y me envió una foto. Y me dice, doctor, ¿cómo mira esto? Le dije, lo veo mal, no me gusta. ¿Qué hacemos? No, busque una enfermera, a la brevedad del caso, quite esos puntos, retire esos puntos, inicie irrigaciones con esto, y con tales soluciones, y posteriormente visite al colega que hizo el procedimiento para continuar con los estudios. Resulta que aquí ya el proceso infeccioso sigue el proceso infeccioso, y ingresan al profe. A todo esto yo no tengo contacto físico, no tengo contacto más que solo virtual. En ese entonces, si no me equivoco, eran los BlackBerry los que usaban. El paciente es ingresado, el profe en una clínica de Tegucigalpa, es ingresado, y me preguntaba Francisco, bueno, ¿y qué pasa? Mándeme tal foto de X cosa, mándeme la radiografía, envíeme esto, déjeme ver qué hacemos. Resulta que el caso se hizo extremadamente mediático, y después de realizar un estudio especial, ¿qué le puedo decir? Lo intercambiamos vía correo electrónico con Luis. Lo intercambiamos los estudios, y me hace el comentario. Hazle, y me dice, él amerita cirugía endovascular. Déjeme decirle que hay historias, Raimundo, y habían algunos colegas que decían en Tegucigalpa, ¿verdad?, que cómo puede ser que un médico rural esté hablando de cirugía endovascular, ¿verdad? Y te las tengo guardadas porque así decían, que un médico del área rural estuviera hablando. Logramos hacer lo siguiente, el caso se vuelve tan mediático, ¿verdad?, que empieza la presión. Obviamente es una figura, empieza la presión a nivel de Congreso Nacional, de Presidencia de la República, de medios de comunicación, hablados, escritos, televisados. Es una presión, ¿verdad?, que me imagino lo que sintieron los colegas. Sin embargo, en un trabajo silencioso, hacemos que Luis pueda venir a Honduras. Pudimos traer a Luis a Honduras, a Luis Morelli. Luis tenía que haber caído aquí ese sábado. Pues, eso sí, yo creo que Relly no lo sabe y se va a dar cuenta hoy. Relly hace el documental del profe, y hace, ¿verdad?, profe, estamos con usted, Honduras lo quiere apoyar, y le pone, y el profe se descompensó. Se descompensa, hace una serie de... se emociona mucho, y no sé qué pasó, con algo cardíaco, me comentó Francisco. Viajaba un equipo hacia el Honduras Medical Center, en el que iba a estar integrado por Luis Morelli como cirujano principal. Iba a estar el doctor Carlos Rivera, un ex compañero, su servidor invitado, no recuerdo, un par de colegas más que iban a estar por ahí, y la cirugía se iba a hacer acá. Pero el profe se descompensa y se casa, y se cae la cirugía. ¿Qué pasa? Resulta que el pasaje de Luis ya estaba comprado y se canceló, no viajó. Y dijo, tienen 72 horas
para tomar la decisión y yo me la juego aquí en la Clínica Bíblica en Costa Rica. Así fue de clara la historia. Empezamos con Francisco. Bueno, esto ya no pasa por su servidor, el diagnóstico ya está claro, ya habló Luis lo que procede. Y fíjese, vea cómo son las cosas, Raimundo, no se me olvida, es que lo tengo presente. Ese miércoles, yo iba para México a un congreso de manejo avanzado de heridas. Yo iba para México un jueves, iba a viajar el miércoles y el jueves empezaba el congreso. El martes a las 11 de la noche me cae la llamada telefónica. Francisco, doctor, prepárese, nos vamos mañana a la 1 de la tarde a Costa Rica. Ya tengo el pasaje para México, no me importa, yo lo pago. Nos vamos. ¿Y quiénes van? Es ahí donde viaja el doctor Carlos Rivera, baja doctor 504, EMEC, y un servidor. Era la delegación que viajó acompañando al profe. Ya la cosa no estaba bien, Raimundo, y vea todo lo que pasa. El profe está en una clínica de Tegucigalpa, el ascensor malo. Sale en la ambulancia, chocó la ambulancia. No, vea todo lo que ha pasado. Llegamos a Costa Rica, el profe ingresa y nosotros tres nos quedamos esperando inmigración y llegamos como 45 minutos a la Clínica Bíblica y al final se logró entrar. Ya estando en la Clínica Bíblica, friendo y comiendo, como que le cae un nido de avispas, pero en vez de avispas médicos, electrocardiograma, eco, muestra, laboratorio y todo lo que usted se puede imaginar, medicina, como digo yo, del primer mundo, y ya listo, a las 9:10 de la noche, quirófano. Se restableció lo que es la obstrucción que él tenía, se hace la limpieza se elimina todo lo que es el proceso infeccioso, se complica las primeras 72 horas, tuvo una hemorragia, tiene su hemorragia, y viene el otro lado de la moneda. La cirugía terminó que 1 a 2 de la mañana y el compromiso es que me tenía que ir para México, y nos vamos con Francisco a dejarme al aeropuerto de Alajuela para salir a las 6 de la mañana a México, que tenía un congreso, y sin dormir llegamos al DF, al evento. Posteriormente a eso estamos escribiéndonos, ¿verdad? Y ahí es donde le comento que el profe sangró mucho, hubo que transfundirlo, pero lo mejor es que la parte vascular se logró recuperar. Estuvo, si no me equivoco, un promedio de casi los 2 meses, o mes y medio, en la que estuvo desde el manejo de la infección hasta lo que le llamamos nosotros la fase de granulación, o sea que empieza a llenarse todo el lecho de la herida, para posterior a eso conseguir lo que procede es el plan B. ¿Y cuál es el plan B? Dar el alta, trasladarlo a Ciguatepeque, bajo la responsabilidad de su servidor, ¿verdad? Oiga bien, bajo la responsabilidad, y obviamente volver a solicitar el respaldo. ¿Por qué? Un país se unió en líneas generales. Segundo, se tuvo el respaldo del avión privado de la Presidencia de la República. Se tuvo el respaldo de un Congreso Nacional, más todos los amigos de la empresa privada que ayudaron. Y el regreso fue lo mismo, solo que no fue fue otro avión, no era en el que nos fuimos la primera vez, pero sí nos lo prestaron. Llegamos ya no estaba en la bíblica el profe, estaba en la católica, en la iglesia, en la clínica católica, y total, nada que ver. Un tipo que llegó con un color verde, rosado, lleno de energía, listo para venirse a su país e iniciar ya la fase final de la recuperación. Ahora, vamos a cambiar un poquito también la historia del viaje a Costa Rica. ¿Y por qué Costa Rica, doctor? Bueno, esa es una muy buena pregunta, Raimundo. Por eso siempre me río cuando dicen el doctor rural, ¿verdad? Y pues sí, soy doctor rural, pero ya desde el 2014 que empieza a tener un boom lo que es la cirugía endovascular en miembros inferiores. Conocimos a Toño Munúa. Esta entrevista la va a ver, es un profesional de alta competencia,
y después conocimos a Luis y tocó tomar la decisión, o México o Costa Rica, o México o Costa Rica. Y revisando todo, la conexión se decidió, la familia decidió que nos moviéramos a San José, a la clínica bíblica. En este caso, personajes que se involucraron hacia este viaje. Hacia ese viaje, está hablando de que todo, cuando dije todo el país, hablamos de presidencia, congreso, ministros, un difunto de Rafael Ferrari puso toda a disposición. Es más, si no me equivoco, hubo una taquilla de Olimpia en un torneo internacional que toda pasó al profe. Eso a mí no, son de las cosas que más recuerdo, que son vivencias, porque no, ¿qué le puedo decir? La pregunta sería, ¿cuántos chelatos hay en Honduras que van a ocupar esto? ¿Cuántos ciudadanos pueden ocupar este tipo de apoyo? Afortunadamente para el profe, pues tuvo un respaldo y las muestras de cariño de un país. La pregunta del millón, ¿por qué no se operó en Honduras? Uno, porque Luis en ese entonces dijo que habían algunos insumos que él no los tenía acá, que no tenía el kit completo y que él sí lo podía tener en la clínica bíblica en Costa Rica, y que por eso se prefería mejor jugársela allá y que le iba a entrar al caso. Hay otra consulta, doctor, y que me llama mucho la atención, y es en el caso cómo se conoció a Luis Morelli. ¿De qué forma se llega a conocer? Accidentalmente. Nos invitaron a un congreso de pie, manejo de isquemia. En manejo de isquemia, isquemia es igual a obstrucción o disminución de la circulación en los miembros inferiores, y me invitaron. Y la verdad que llegué, así como dicen, a regañadientes. No quería ir, Raimundo, tenía la agenda ocupada aquí en la ciudad, y nos presentaron. Al final llegamos como 10, 12 colegas. Dentro de ellos estaba Carlos, insisto en Carlos Rivera, por él es radiólogo intervencionista, y recibimos la charla. Y Luis, un tipo bien ameno, como dicen, a pesar de que, porque hay dos a los que los critican por ser creídos, dicen a los ticos y a los argentinos, pero nada que ver. Luis muy abierto, y ahí hacemos la conexión. Nos empieza a contar los trabajos que él está realizando, la escuela de la que viene, que es una escuela italiana, y en la formación que tuvo en ese tipo de intervenciones de miembros inferiores, y por eso caemos al nivel de Luis Morelli. También muchos se preguntan cómo evoluciona el pie de José de la Paz Herrera en la actualidad. Bueno, primero déjeme decirle que es tortuoso eso fue tortuoso, Raimundo, y hay que agradecerle primero a todas las instituciones que fueron parte de. Imagínense, yo no sé quién de los televidentes ha tenido la oportunidad de caer en Palmerola, pero vía de los altos mandos de este país, el vuelo lo desviamos. El profe no sabía, el profe estaba esperando que aterrizáramos en el Toncontín y nadie le dijo nada, y no estoy viendo los cerros, decía aquí, y nadie sabía, porque a él no le gusta la turbulencia, y resulta que cuando caemos en Palmerola, le jugamos la vuelta, caemos en Palmerola. Hay que agradecer en ese entonces el respaldo del Cuerpo de Bomberos de Ciguatepeque. Ahí estaban dentro de la pista de Palmerola. Nos desplazamos y en una parte, y ya estaba hecha el lobby, ya el lobby estaba hecho, Raimundo. Y estaban abiertas cualquier cantidad de amigos en la ciudad. Don Amadeo puso a disposición ilimitado, cero costo, el tiempo que fuera necesario, el hotel y la rehabilitación para el profesor José de la Paz Herrera. En ese, es que es una historia llena de tantos altos y bajos. En ese entonces se inunda la granja de Elías, ¿se acuerda? Se inundó la granja y al profe lo sacaron en un flotador y toda la historia, y lo limpiamos a las 3 de la mañana, de 3 a 6 aquí en la clínica, limpiar la herida, todo el trabajo, toda la inversión de lo que va, pues que no se nos fuera a infectar. Y resulta que el profe no se infecta, y la rehabilitación la termina entre la SNACIFOT, que nos apoyó, y un hotel de la ciudad, mientras la granja terminaba de sacar todo ese residuo que había. Nos peleamos mínimo unas 30 veces, yo creo que nos peleamos 30, 40 veces. Lo regañaba, le hablaba fuerte, porque por el mismo ímpetu que tenía él, y un tipo que con mucha actividad, se me salía y me venía con mi trabajo sucio, y yo lo regañaba. Y una anécdota que tengo es cuando inauguraron, creo que fue el estadio de Tela,
o fue un homenaje a Calix, y lo invitaron a él. La cosa es que las vendas son color blanco, ¿verdad? Las vendas son color blanco y los apósitos eran color blanco. Y me viene con esa cosa color verde, pues. Y con todo como chocolate. No, mi profe le digo que me está botando el trabajo. No, doctor, me dice, mire, que me invitan. Dígame, profe, no nos exponga, ¿verdad? Ya aquí va la fase de, estábamos granulando, luego ya en la última etapa, que es cicatrización, con varios amigos se logró obtener lo que es una bota de descarga, que es algo para disminuir que el pie no caiga en seco, por así decirlo, que es un trabajo de amortiguación y no nos forme callo en otras superficies del área plantar. Y tenemos a un José de la Paz Herrera rejuvenecido en la ciudad, involucrado en la maratón de los diabéticos, en actividades con el Club de Leones, corriendo contra la diabetes en Tegucigalpa. Empieza un proceso de rehabilitación que al final termina cicatrizando, pero más que eso, Raimundo, aquí siento que Ciguatepeque le dio ese extra de ánimo, porque cada consulta del profe en esta oficina era un espectáculo. Eran 3 horas afuera tomándose fotos y 1 hora conmigo platicando acá adentro. Entonces él venía y disfrutaba la visita. El Cuerpo de Bomberos y la Cruz Roja a disposición para trasladarlo. Andaba por todos lados tomando café. Algunas de las fotos las vamos a compartir. Y decirle que todo Ciguatepeque se puso a disposición. Aquí nadie tocó un solo lempira en esta ciudad. Y digo, lo dejo así porque si se me quedó alguno le pido disculpas, pero nadie puso el interés económico más que la recuperación del profe. Muestras de amor, muestras de cariño. Es más, la cámara enfoca lo que es su mascarilla. José de la Paz Herrera se ganó el corazón del pueblo. Ahora lucha con una enfermedad que es silenciosa y que también el gobierno central y que a través de salud se tiene que apoyar a las personas diabéticas. Ahora, cuénteme sobre una anécdota buena del profesor José de la Paz Herrera. Mire, bueno, son tantas que le voy a contar una, y estas son de todo lo que pasó, y es la de la inundación. Mire, resulta que yo estoy durmiendo en mi cuarto. Mi esposa no pudo pasar porque hubo un derrumbe en Comayagua, se quedó en Comayagua. Entonces me llegó a tocar la puerta mi hija, no se me olvida, y me dice, papi, me dice, le está hablando Francisco, el hijo de Chelato, me dice, y dice que se le mojó un poquito el parcho, el apósito. Ay, déjalo, Leo, mañana le toca curación, yo se la cambio. Mire, como creo que entre 11 y 12 de la noche, solo escuché unos golpes en la ventana, y me dice, y era mi papá, y me dice, Arley, fíjate que parece que el profe ya se inundó. No, se le mojó un poquito el parche. Le digo, no, me andate a la clínica mejor, lo esperas allá, yo voy a ver cómo lo llevo, me dice. Y yo en ese entonces tenía un turismo y salgo como loco desde el Nacifuera a preparar todo, ¿eh? Salgo y cuando llego y iba rápido, mire, si no es por el reflejo de la luz del carro con la laguna que había, porque el río ahí por el Católico estaba casi a nivel de la despensa, me voy, ¿verdad? Entonces me regreso y digo, me voy por la 21 y veo lo que está pasando en la granja de Elías, los carros tapados, pues. Entonces llego a la 21 tapado también, o sea, no podía entrar. Entonces me regresé, coordinamos telefónicamente que al bajar el río íbamos a cruzar e iniciar el tema. El profe cuenta la historia, que dice que él se levantó, él fue al baño, Raimundo, pero que le llamó la atención que cuando puso el pie, le escuchó el traquido. Y un muchacho que estaba haciendo la práctica, esos son los héroes ocultos, ¿no? Llegó un héroe y le dijo, profe, ¿está ahí? Y le dijo que sí, y él preocupado siempre por su colección de videos y todo lo que y él es famoso por su libretita, ¿verdad? Lo agarró al profe por una ventana y lo llevó chineado a la segunda planta. Y ahí esperaron hasta que entró la gente de emergencias y lo sacaron en
en algo inflable, en un bote. Esa es una anécdota, porque imagínese usted, si esa herida, todo ese sedimento que pasó por ahí, todo eso llegó al pie y no se nos infectó. Y nos venimos a la clínica, estuvimos trabajando desde las, 2:30, 3 hasta las 6 de la mañana, limpiando, quitando todo para que continuáramos con el tratamiento. Es más, estuvo casi 72 horas sin nada, solo con curaciones diarias, hasta que decidimos otra vez reiniciar la terapia de heridas, la curación de heridas avanzadas. Ahora viene otra etapa, en el caso de la relación con Francisco, el hijo de José de la Paz Herrera. Sí, Francisco empieza a tener conexiones, Raimundo, sin el profe. Francisco estaba de gerente del Sabio, y cuando tenía jugadores que el Sabio los pagaba, los prestaba Independiente. Entonces, así como Independiente llegó a tener 3 a 4 jugadores prestados por Deporte Sabio. Es más, por la relación con Francisco, el Sabio viene a Ciguatepeque, acuérdese. Sí. La mejor taquilla que existió en Ciguatepeque fue un Olimpia España. Y el mediador fue Francisco, porque nadie pensó que la primera vuelta de ese torneo Ciguatepeque iba a responder tanto. Acuérdese que empezó, si no me equivoco, un Deporte Sabio Olimpia. Y después siguió un Deporte Sabio, creo que fue Motagua o España, no sé. Pero sí que, como miraron eso, escribió alguien en ese entonces al Comité Pro Mejoramiento y Mantenimiento del Estadio Municipal, que lo pidieron, y se jugó un Olimpia España. ¿Qué más pasó después de eso? Ciguatepeque salió a la palestra, el estadio después se pidió para un preolímpico que fue en Honduras, El Salvador, si no me equivoco, y siempre ha estado, Francisco siempre ha estado que metido lo tiene aquí, que Ciguatepeque merece un equipo de primera división. En este caso, doctor, hablar de José de la Paz Herrera es hablar de un conocimiento amplio dentro de lo que es el fútbol hondureño, pero yo sigo manejando que, a pesar de que se ha clasificado a diferente mundial, en este caso yo siento que la nueva generación no ha podido superar lo que hizo la de España 82. Yo me sigo quedando con España 82, que le dio más a Honduras que la nueva generación. Vea, Raimundo, dos escenarios totalmente diferentes. Ahorita, póngame, Asley Cruz, médico, tiene una información, agarra ese teléfono, agarra una conexión con alguien, una videoconferencia, y obtiene la información a este ritmo. Posiblemente en 2-3 minutos la tenga usted. Pero si usted traslada ese escenario de la historia del profe, está hablando que de un país como es Honduras pasa a hacer escuela a una potencia mundial, que es Argentina. ¿Qué significa? Que él vino a ser un revolucionario del fútbol. O sea, él estaba años luz adelante de lo que estaba pasando en Centroamérica. ¿Por qué? Porque fue a Argentina, que ya había... Argentina solo le faltaba ser campeón del mundo en el 78. Solo eso le faltaba a Argentina. Pero tuvo todas esas eternas generaciones que fueron, algunos de ellos, profesores de él, y empieza con algunas... que ahora son normales. Por ejemplo, kinesiólogo. Nadie hablaba de medicina deportiva. Hablar de preparador físico, asistente de preparador físico, asistente técnico, preparador de porteros, que ahora es normal, todo el mundo habla, pero en aquel entonces los técnicos eran todólogos, y a él le toca e inicia la revolución con el Broncos, etcétera, etcétera. Por lo que yo comparto con usted, que él fue un técnico de avanzada, y que afortunadamente en los mejores años se los entregó a la Selección Nacional de Honduras. ¿Cómo podríamos cerrar esta biografía resumida de José de la Paz Herrera? Con usted, doctor, que ha tenido la oportunidad de médico-paciente, de amigos, directivos deportivos. Entonces ustedes han vivido una etapa diferente. Han tenido esos ciclos de lo deportivo, de lo paciente, de la enfermedad. ¿Cómo podríamos cerrar nosotros este día, esta biografía de José de la Paz Herrera? Bueno, vea, Raimundo, en esta vida, cuando usted tiene que hacer algo, hágalo en vida. Y yo, al menos desde la parte profesional y humana, hemos dado lo mejor. Ahí, en un spot que le voy a compartir,
él dijo que cuando un ciudadano que ejerce una función ya no tiene pasión, lo mejor es que se retire. Entonces él me decía, doctor, usted donde se mete es un apasionado, porque en ese estuvimos hablando de política también, me dice, usted es un apasionado, me dice, usted es un apasionado por su ciudad, me dice. Entonces nunca pierda la pasión, el día que pierde la pasión, hágase a un lado, porque está estorbando. En segundo lugar, Raimundo, acciones que han venido en estos últimos días, sobre todo en las últimas 2 semanas, que han tenido detalles. Por ejemplo, la carta que él hace de agradecimiento a algunos ciudadanos de este país y me pone en segundo lugar. O sea, eso me da muestra de la gratitud de él hacia su servidor, que le soy sincero, yo no lo esperaba, pero me da a entender que guarda un gran aprecio. Tercero, Raimundo me regala mi mascarilla personalizada, me la manda con mi firma, que es un detalle también especial, que estoy dentro de un grupo de selectos. Y algo que pasó en el reconocimiento que le hicieron en el Congreso Nacional en Gracias, que resulta que estoy invitado, pues. Estoy invitado al Congreso yo, y mi sorpresa es que tengo edecán y todo, Raimundo, yo, ¿y dónde estás? No, venga a primera fila, que solo está usted, Gilberto, Jaime Villegas, el Primi, ¿quién más? Rolín Peña, Omar Madrid y su servidor. Entonces usted dice, está en una escala para él, que lo hace sentirse, es confortable, sentir que le tienen el aprecio desde el lado profesional y desde el lado humano. Y decirle a los que van a ver este especial, esta biografía, que uno es un ser humano, es un verdadero filósofo en la materia deportiva, es un verdadero filósofo porque muchos conceptos también los aplica a su vida diaria, y que él estará y morirá casado con algo que se llama fútbol. Esa es la pasión de él, es su eterno amor, su eterno matrimonio, y que marcamos una parte importante de su vida. Marcamos esa parte cuando ocupó, pues le pusimos el punto a la I en ese proceso que él tenía, y al resto de la población, la situación de él ahorita no es la mejor, afortunadamente se ha recuperado de 2 incidentes, y ahorita el profe ocupa el respaldo de nuevo de todos los amigos. La diabetes, como le he dicho yo, es un enemigo silencioso, la cual, pues, por ser así, silencioso, le va pasando los intereses, ¿verdad? Y el rendimiento obviamente va disminuyendo. Así que hora de volverse a unir y volver a ser, pues, solidarios con el profesor. Yo creo que he visto que ha iniciado una campaña de las mascarillas, nunca se sabe. Yo creo que es un acto que puede demostrarle usted su cariño al profe y a Francisco. A nivel nacional, esto va a salir, yo sé que este documental va a salir por todos lados, y mejor hacer las cosas en vida, hay que hacerlas en vida, ahorita que todavía lo tenemos acá en la tierra, que todavía no puede platicar porque está recién operado, Raimundo, pero que todavía maneja lucidez en muchos de los recuerdos. Yo también agradecido con este especial, porque sé que va a llegar y sé que va a tocar, y lo vamos a compartir con doña Doris Gutiérrez, la hermana de él, los demás miembros de la familia, para que lo disfrute. Y ojalá, profe, que no le vaya a pasar la que le pasó con Relly, porque Relly más bien me lo puso mal, ¿verdad? Entonces esta es la idea, es recordar un poco de un antes, durante, después, y que seguimos siempre las veces que a él le toca, siempre va a llevar en su corazón a Ciguatepeque, la ciudad de los Pinares. Gracias, doctor. Y sobre todo, mire qué bonita historia, hablar de José de la Paz Herrera, y que cultivó un amor para Ciguatepeque en lo personal, y sabemos perfectamente que amaba Ciguatepeque y que ama Ciguatepeque, y que en el caso cultivó una bonita amistad con el doctor Arley Cruz.
Y este día el doctor Ashley Cruz escogió para podernos dar a conocer parte de la biografía, porque hablar de José de la Paz Herrera no nos ajustaría el tiempo. Pero esta es una forma de también demostrarle el afecto, el respeto y la admiración a un ser humano que hoy está con esta enfermedad silenciosa, pero que nos podemos unir en oración para pedirle al Todopoderoso que le pueda recuperar o darle de regreso su salud. Que Dios bendiga a José de la Paz Herrera, que Dios bendiga a su familia, y lo felicito, doctor Ashley Cruz, por este bonito gesto de sinceridad, de cariño, de respeto y de amor al prójimo, en el caso especial de José de la Paz Herrera. Chela Tucles, España 82, bello recuerdo.